Radio Pasión te invita a escuchar Apetito por la Vida, un espacio para ti que te atreves a decirle sí a la vida. con la coach de vida Alma González. A buscar alternativas para amarte y ser feliz. Y a liberar tu magia interior que te guía siempre para tener apetito por la vida. ¡Bienvenido! Aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, soy Alma González y estás escuchando Apetito por la Vida. Muchas gracias por acompañarme en este espacio en el que compartimos tips y herramientas de diferentes especialistas y personas que decidieron decirle sí a la vida, sí a amarse y a ser felices. Si quieres contactarme de manera directa, te invito a que me escribas en www.amatucuerpo.com.mx. Te mando un fuerte abrazo y espero que disfrutes muchísimo de este programa en el que me acompaña el día de hoy Silvana Rodelo. Silvana es médico general y psicoterapeuta, tiene una gran experiencia en temas de salud mental, es experta en la atención clínica de adultos con ansiedad, depresión, desregularización emocional y apegos emocionales. La depresión y la ansiedad aumentaron más de un 25% en el primer año de la pandemia, solamente el primer año. Y como esta, muchísimas enfermedades relacionadas a la salud mental. Hablemos hoy de la salud mental y de estar conscientes de ella. Bienvenidos a Apetito por la Vida, a todos mis queridos radioescuchas. Mi nombre es Alma González y estamos en este programa número 72 hablando de salud mental, un tema que nos acontece a todos, que va en crecimiento y no hay salud completa si no hay salud mental también. A veces estamos muy enfocados en nuestra salud física, en cuidar a nuestro cuerpo y con mucha razón. Pero no nos olvidemos de que parte de nuestro cuerpo también atiende a un cuerpo emocional que hay que cuidar, a un cuerpo intelectual que también hay que cuidar y a un cuerpo energético. Estos 4 cuerpos en su conjunto pues nos dan esta salud integral y también nos brindan este apetito por la vida, que es esta habilidad de querernos levantar, que desarrollamos todos los días para poder conectar con nuestro amor, con nuestro propósito y con nuestro sentido de vida. Así es que bienvenidos. Como les decía, mi nombre es Alma González, estamos en el programa número 72 y bueno, hoy vamos a hablar de la salud mental, de cómo ser conscientes de ella. Para esto nos está acompañando Silvana Rodelo. Silvana es médico general y psicoterapeuta, tiene una gran experiencia en temas de salud mental, es experta en la atención clínica de adultos con ansiedad, depresión, desregularización emocional y apegos emocionales. Y bueno, le quiero dar la bienvenida. Ella está desde la maravillosa Colombia. Bienvenida a tu programa. Silvana, ¿cómo estás el día de hoy? Muy buenos días, Alma, muy contenta de estar acá, de esta bonita invitación. Muy feliz de coincidir contigo, de hablar de este tema tan amplio como lo que es la salud mental y como tú lo decías al inicio, la pandemia vino a enseñarnos muchas cosas. Desafortunadamente se dispararon el tema de las enfermedades mentales. Ya desde antes ya había una brecha importante entre el tema de la atención de los servicios de salud mental y las personas que necesitaban ese servicio, y con la pandemia esa brecha se amplió mucho más. Entonces por eso me parece súper valioso este espacio para hablar de salud mental, para hablar de emociones, para hablar de esa salud mental consciente. Como tú misma decías, la salud mental es muy importante en nuestra vida. Sin salud mental vamos a carecer de una buena salud en general. Y ese es uno de mis mensajes, y estar aquí, coincidir contigo en este hermoso programa, tenerte a ti, que me hayas invitado
ya he conocido varios de los espacios que tú haces, desde la parte de la alimentación, que me parece súper importante. Y como te decía, coincidir acá me parece una oportunidad para esas personas que de pronto necesitan de escuchar este mensaje. Muchas gracias, Silvana. Yo también muy feliz de coincidir contigo, de tenerte en este programa, en este espacio de Apetito por la Vida, que lo hacen todos los hermosos radioescuchas que se conectan a través de radiopasiónus.com, seduciendo tus sentidos. Fíjate que en Radio Pasión nos escuchan en más de 65 países, en México, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa. Y algo que quiero destacar de esto es que es una epidemia global la que estamos viviendo como salud mental, así es que todos los que nos están escuchando desde cualquiera de los puntos que hemos mencionado, desde otro destino que no he mencionado, que alcanzamos en Radio Pasión, sean bienvenidos y compartan este programa, porque hoy Silvana y yo nos encontramos en un grupo muy bonito en el Club Abundantemente. Somos compañeras de muchos espacios y las dos trabajamos con las que yo les llamo las grandes epidemias del siglo XXI. No por demeritar la importancia del COVID, pero la ansiedad, la depresión, el sobrepeso, la falta de sentido de vida son epidemias que todos los días crecen de manera acelerada, que de alguna forma nos inhabilitan. Al ratito les voy a leer algunas estadísticas que nos inhabilitan de estar bien, primero en esta energía de como seres humanos, de crear, de querer vivir, y también alrededor de nuestros trabajos, las familias. Entonces es súper importante que de manera integral empecemos a mirar nuestra salud, y hoy nos vamos a enfocar en la salud mental porque además pues Silvana es súper experta en estos temas. Así es que te cedo el micrófono, Silvana. A mí me gustaría que comenzáramos este programa pues haciendo como un contexto, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, no nada más estamos hablando de estos síntomas. A mí no me gusta llamarlo enfermedades, a mí me gusta más bien reconsiderarlos, y les propongo eso, que reconsideren que no es una enfermedad, que son síntomas que muestra nuestro cuerpo. Pero cuando hablamos de salud mental, va más allá que solo estas sintomatologías que hemos mencionado como trastornos mentales, ¿no? Depresión, angustia y todas estas cosas. ¿Qué es en sí la salud mental? Vale, sí, es importante empezar este tipo de definición para entender un poco qué es eso de la salud mental. A mí me gustaría que de pronto profundicemos un poco lo que ocurría hace muchos años, ¿sí? Cuando empezó a hablarse de esos síntomas, de esos signos en cuanto al tema de enfermedad mental, que en el momento no se entendía, y entonces se relacionaba era con otro tipo de situaciones, hechos místicos, hechos religiosos. Quiero de pronto contextualizar eso para entender ese sufrimiento de esas personas en aquel entonces, ¿sí? Y que en la medida en que el tiempo avanza, la parte científica enfocó su mirada en cuanto a lo que está ocurriendo en este tipo de personas. Ya hoy en día eso ha trascendido de una manera tan importante. Por eso a mí me encanta este tiempo que estamos viviendo, porque es un momento súper diferente, ya que si nos ponemos de pronto a comparar lo que ocurría hace mucho tiempo, todas esas personas sufrían, todas esas personas padecían porque no había un conocimiento, no se habían de pronto puesto a estudiar exactamente qué era eso, y se iban más que todo por esa parte mística, por esa parte religiosa. Y ocurrieron muchas cosas horribles. Además de que la persona estaba sufriendo, se enfrentó a un estigma, ¿sí? A un estigma social, a un estigma de todas esas personas que estaban a su alrededor. Hoy en día, de pronto no es tanto así, pero todavía persiste ese estigma. Todavía hay miedo acerca de hablar de salud mental. Todavía este tema es un tema tabú, a pesar de que ha pasado tanto tiempo, ¿sí? Entonces, la salud mental, como tú decías, no solamente es la ausencia de alguna enfermedad mental, sino es esa salud, ese bienestar que ocurre en la parte personal, en la parte social, ¿sí? Eso también que ocurre al momento de pronto yo tener las herramientas para adaptarme a las situaciones de la vida,
¿sí? Eso es salud mental. Sí, es importante ampliar este contexto de salud mental. Y entonces esa es la primera pregunta. O sea, ¿tú cómo te sientes en tu salud mental? ¿Qué cosas atiendes para tener una vida mentalmente saludable? Y no nada más estamos hablando de hacer crucigramas, de desarrollar la memoria, que sí, claro, contribuye, sino también en otros aspectos de tu vida. ¿Qué tan querido te sientes? ¿Qué tan productivo te sientes? ¿Sabes? Como todas estas cosas de las que vamos a empezar a hablar para poder ir llevándolos a que vayan apuntando en qué aspectos de su vida hay que trabajar para mejorar la salud mental, y si estás en una situación en donde tu salud mental tú la estás percibiendo de manera muy deficiente, pues a dónde te puedes acercar y cómo le puedes hacer para estar en mayor bienestar. Nada más quiero dar un poquito de datos. La OMS es la Organización Mundial de la Salud. Bueno, de ahí saqué este dato del 25% de la gente durante el primer año de la pandemia se incrementó el tema de la depresión y la ansiedad, pero fíjense la importancia que tiene ya en este tiempo este tema, que la OMS está desarrollando un programa del 2013 al 2030 justo para que todas las instituciones, no nada más a nivel gubernamental, sino a nivel mundial, empiecen a tener programas eficientes para apoyar a la gente que está en tránsito de alguna situación con su salud mental. ¿A qué me refiero? 8 de cada 10 personas tienen algo relacionado a su salud mental. Muchas ni siquiera son conscientes. Y ese dato lo estoy sacando de la OMS. De esas 8 personas, solo el 20% son atendidas. Entonces, estamos dejando el otro 80% de manera como veleta, ¿no? Desatendida. Y esto nos lleva a que si hacemos esta teoría de la resonancia, ¿no? De que si tú cambias, tu entorno cambia porque tú tienes influencia en 7 personas y esas 7 personas a la vez en otras 7 personas. Entonces imagínate, si tú estás en un estado de salud mental que está siendo complejo para ti salir, ¿cómo estamos resonando y cómo estamos permeando? Y de ahí que se considere justo que sea una epidemia. Entonces, un dato que a mí me sorprendió antes de la pandemia, cuando yo empezaba con Ama tu Cuerpo, porque parte del sobrepeso emocional está muy asociado a la ansiedad y a la depresión, es que en México la ansiedad era la primera causa de ausentismo laboral en mujeres en México. Y eso fue antes de la pandemia, fueron como 2 años antes de la pandemia ese dato. Entonces, imagínense hasta dónde llega nuestra salud mental y la importancia que tiene en nuestra vida diaria y en nuestras relaciones. No sé si se viva de la misma manera en Colombia, Silvana, pero me parece que esto es a nivel mundial y se nos está yendo de las manos. Sí, claro. Eso que tú mencionas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, como te decía inicialmente, son cifras súper alarmantes, que desde antes del tema de la pandemia ya se estaban intentando implementar políticas de salud pública con el tema de cuidar y sobre todo de atender a toda esta gran cantidad de población enferma en cuanto a enfermedades, ¿sí? Específicamente, como decías tú, trastorno de ansiedad y trastorno depresivo, porque es que eso que tú mencionas es súper importante, el impacto de que una persona presente una enfermedad mental no solamente va a impactar su parte laboral, sino su entorno, la familia, todo ese núcleo al que pertenece esta persona lo va a impactar, ¿sí? Y obviamente eso también impacta en una parte económica, en una parte social, ¿sí? Los países entonces no progresan debido a esas brechas que existen. Entonces, por eso es importante hablar de salud mental y sobre todo tener esas políticas de salud pública que desde hace rato la OMS está intentando incorporar, pero no ha sido fácil porque aparecen muchas situaciones. Está también el sistema de salud de cada país.
Por ejemplo, acá en Colombia, específicamente nuestro sistema de salud supuestamente está enfocado desde una parte de la prevención, ¿sí? En la medida en que uno estudia en la carrera de medicina, pues se aprende mucho de que es importante el tema de la prevención, es importante el tema de la prevención, pero al momento de vivirlo, la parte del área laboral no es tan sencillo. No es tan sencillo porque el sistema de salud está diseñado de una manera como para facturar. Es bastante lamentable ese hecho porque no se le está dando la importancia no solamente a prevenir temas en salud mental, sino otro tipo de situaciones. Sin embargo, la OMS insiste, de hecho, desde el año 2016 se lanza una norma, una guía que se llama la guía MHGAP, donde allí ellos contextualizaban este tema de salud mental a nivel general, diciendo que de 10 personas que necesitaban ser atendidos por un psiquiatra, solamente uno recibía esa atención. Entonces, ¿qué ocurre con ese porcentaje? Con esos 9 pacientes, con esas 9 personas que no reciben esa atención. Empiezan obviamente a consumir otro tipo de recursos, empiezan a desgastarse, empiezan a acabarse, empiezan a presentar el deterioro en su calidad de vida. Por eso es importante hablar de estos temas. Por eso en ese momento la OMS dice, bueno, vamos entonces a capacitar a los médicos generales, vamos a entender que de la parte de atención primaria es importante que empecemos a hablar de salud mental. Y por eso es que yo vengo haciendo este trabajo de aprender, de estar en un constante aprendizaje para ayudar a esa población que de pronto, por muchas situaciones, de pronto no recibe esa atención de entrada, pues como lo que es esa atención especializada por parte de un psiquiatra. Todos esos datos son alarmantes y a pesar de que ya antes de pandemia, ya los datos de por sí eran alarmantes, llega la pandemia. Y en ese momento, pues yo estaba trabajando en una entidad donde solamente se atienden personas con enfermedad mental y eso se disparó, la ansiedad se disparó. ¿Por qué se dispara la ansiedad? Porque es que este fenómeno de pandemia es absolutamente nuevo para todos nosotros. De pronto el tema de pandemia no es nuevo pues para el mundo en general. El mundo ya ha vivido otras pandemias, otras situaciones parecidas, pero para nosotros ha sido una situación completamente nueva. Y es natural que nos enfrentemos a una situación nueva y sentir miedo. Esa es la primera situación, entender que somos seres humanos, que estamos cargados de emociones y que es válido sentir miedo al momento de enfrentar una situación nueva como lo fue la pandemia. Cuando yo empiezo a vivir este fenómeno, no sé si recuerdas lo que estaba ocurriendo en Europa, que la gente se estaba muriendo y yo como médico, yo decía, esto nos va a tocar a nosotros. Entonces, como te decía, se dispara ese tema de la ansiedad. Pero bueno, ¿por qué se dispara? Porque ya las personas venían de pronto cargándose de ciertas situaciones. Y este tipo de miedo fue algo como que rebasó esa copa. Y ahí fue que se detonó el trastorno de ansiedad. Porque es que no quiero decir que solamente por la pandemia la ansiedad estalló, sino que ya las personas ya venían con ciertos procesos, ciertas situaciones, porque es que entender que cuando ocurre alguna enfermedad no es una sola característica, se necesitan de muchas situaciones como para que aparezca el síntoma o la enfermedad. Entonces estas personas que viven este miedo no tenían unos mecanismos adaptativos buenos, ¿sí? Acuérdate que te estaba refiriendo acerca de lo que es entonces, qué es la salud mental, es tener esas herramientas, es entender, es ir entendiendo pues que yo puedo ir superando el miedo, ir entendiendo que yo puedo ir superando pues esas tristezas, que eso aparece en el momento, pero la idea es que en la medida en que yo tengo eso claro, yo acepto mi emoción, yo supero mi situación y continúo con mi vida. Pero si no habían esos mecanismos adaptativos, no había esa conciencia de tema de emociones, pues este fue un momento donde se disparó este tema sobre todo de los trastornos de ansiedad. Y obviamente las personas que de pronto ya venían presentando enfermedades mentales de base, hubo también un tema de que se complicaron por el mismo miedo que trajo como consecuencia pues este tema de la pandemia. Sí.
Dime. No, quiero rescatar varias cosas y separarlas porque has dicho dos cosas que me parecen muy importantes. Uno es el miedo. O sea, estas emociones cuando no sabemos o no tenemos las herramientas para poderlas aprovechar y con esas herramientas poder procesar nuestra realidad o los conflictos que se nos están presentando día con día, es, creo, el común denominador de cualquier crisis. O sea, la pandemia la ponemos porque fue una maxi crisis y entonces intensificó, es como estos contrastes, ¿no? Que hacen en los estudios del estómago, que le ponen el colorcito y entonces hacen ver lo que ya venía gestándose, lo que ya venía sucediendo en tu cuerpo, así pasó. O sea, no es que vivimos de la ansiedad, vivimos con estrés porque es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo que nos permite sobrevivir, pero claro que cuando viene una maxi crisis como esta, lo hace realzar, ¿no? Hace, o sea, como que literal, y disculpen mi expresión, pero saca toda la mugre así nomás, ¿no? De la coladera, literal. Entonces es importante que veamos que no fue precisamente la pandemia como tal, sino un antecedente, y eso es algo como común denominador, que es la falta de herramientas para poder aprovechar nuestras emociones y poder procesar nuestros conflictos. Eso por un lado. Y por otro lado, enfrentarnos a las grandes crisis. O sea, siempre, mira, algo que he aprendido con Ama tu Cuerpo es que cualquier situación de vida vamos a catalogarla como que te guste y no te guste, porque no hay buenas y malas, todas contribuyen, pero cualquier situación de vida te va a rebasar, es más grande que tú y viene para aportarte todos esos nuevos elementos que te van a ayudar a fortalecerte y a volverte más integral. Y entonces para la siguiente vez poderlo afrontar o ver o procesar de una manera mucho más completa, más fortalecido, más ecuánime y con otro tipo de vista hacia la situación de vida que te están presentando. Entonces, sí me gustaría que empezáramos a plantear desde ahí, Silvana. Tenemos mucho miedo a sentir algunas emociones porque justamente hemos aprendido que hay emociones buenas y malas. No nos hemos dado cuenta que las emociones nos ayudan a sobrevivir. Pero estas emociones específicas de tristeza, de miedo y de ira, o sea, son emociones que incluso da miedo experimentarlas. Cuando tú te vives en una situación de ira, que ni siquiera te reconoces a ti mismo y dices, ¿cómo fui capaz? ¿No? O sea, como que no me reconocí y yo nunca había respondido de esta manera ante ninguna situación. ¿Qué sucede con esas emociones? O sea, ¿cómo son la base o el parteaguas para la salud mental? ¿Qué tenemos que hacer específicamente con esas emociones? ¿Cómo abordarlas? Como tú decías, las emociones no son buenas ni son malas, son necesarias, porque somos seres humanos que dentro de nuestra connotación o dentro de nuestra definición, las emociones son inherentes a cada uno de nosotros, ¿sí? Son necesarias, así como comer, así como dormir, ¿sí? Así como respirar, es así de necesario, pero que nosotros mismos, desde la parte del desconocimiento, pensábamos que no debíamos expresar de pronto esas emociones que no nos generan mucho placer, que no generan placer, como tú decías, la tristeza, la ira, el miedo, ¿sí? La aversión. Todas estas son emociones básicas que acompañan también a las otras emociones como la felicidad, la sorpresa. Esas son emociones básicas que significa que absolutamente todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida las hemos experimentado. Obviamente va a depender del tipo de experiencia que vive cada una de las personas, cómo expresamos o cómo vivimos ese tipo de emociones. Pero adicionalmente está esa connotación cultural, sobre todo acá en Latinoamérica, que uno escucha desde temprana edad, escucha a alguna señora diciéndole a un niño hombre, tú no puedes llorar porque tú eres un hombre.
ese niño crece y en la medida en que crece reprimiendo esa parte emocional, trae como consecuencia todo este fenómeno que no necesariamente resulta en un síntoma o enfermedad, pero sí genera un sufrimiento con el tiempo, genera un malestar, va generando un desasosiego. Entonces, pandemia llega, pandemia nos dice, nos habla del miedo, todos nos aterrorizamos. A mí ahora estoy cayendo en cuenta en algo, es que en ese momento, como todos teníamos miedo, en ningún momento a nadie se le dijo no tengas miedo. Todos estábamos sintiendo mucho miedo, había mucha incertidumbre. Pero aprovechar eso, la pandemia llega, nos enseña, hay que hablar de emociones, hay que hablar de cómo te sientes. Y ese momento en el que de pronto estamos viviendo en nuestra casa con la familia, nos obligó también a escuchar lo que le está pasando al otro. Porque en el día a día, ¿qué hacemos? Sumergirnos en nuestras actividades, porque esa es otra situación. No hemos entendido la importancia de esa comunicación, de yo escuchar al otro, de cómo te sientes desde tu parte emocional. Hablamos de hablar de tristeza, hablar de miedo, sentarnos y tener el espacio, porque no conocemos esto, porque yo pienso que también ocurre algo característico, y es que en la medida en que no conocemos algo, lo apartamos y nos da miedo. Entonces, inconscientemente, nuestra respuesta es eso, evitarlo. No hablemos de eso. No hablemos de eso. Mejor no hablemos de eso. Y eso genera a la larga un daño impresionante al momento de no expresar nuestros pensamientos, de no expresar nuestras emociones, de seguir pensando que está mal sentir tristeza, sentir ira, sentir miedo, ¿sí? Porque nos sentimos mal. Es importante darles espacio a esas emociones. Sí, totalmente. No les damos espacio y además no les damos espacio a sentirlas. Una emoción que no se siente se pega, se acumula, y entonces eso luego nos lleva a sobrepeso, a ansiedad, a depresión y a cualquier síntoma que tu cuerpo hace para que pueda hablar a través de ese síntoma, de todo lo que a nivel emocional y mental tenemos acumulado y tenemos no digerido. Yo digo siempre, el sobrepeso físico es la falta de la digestión emocional y mental de tu cuerpo. Si tú sabes procesar a nivel mental, a nivel emocional, cualquier situación, tu cuerpo no va a acumular grasa porque ya está resuelto en estos cuerpos que forman parte de todo tu cuerpo, que tienen que ver con la energía, con la mente y con la emoción. Entonces, no se va a ver reflejado ningún síntoma en el físico si a nivel emocional, mental y energético está, entre comillas, procesado, no resuelto, pero sí procesado o digerido. Y bueno, me encanta todo esto que estamos platicando. Los voy a invitar a que vayamos a hacer esta breve pausa para escuchar la canción de Silvana. Se llama Al Final, la canta Lily Woodman. Y cuando regresemos, Silvana, me gustaría que nos pudieras dar algunos pilares o los cuidados básicos que tendríamos que tener para tener una salud mental en bienestar. Ya regresamos de escuchar a Lily Woodman con esta canción. Al Final es la canción favorita de Silvana. Andaba ahí escogiendo entre 3 finalistas. Al final decidimos esta. ¿Ven? Al final decidimos al final. Y bueno, estamos aquí en Apetito por la Vida hablando de salud mental de manera consciente con Silvana Rodelo. Yo soy Alma González. Estás sintonizando Apetito por la Vida a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Un beso y un abrazo a toda la gente nueva que se va sumando. Un beso y un abrazo a todos los colaboradores y a todos mis compañeros de Radio Pasión. Y también quiero mandar saludos en especial a un grupo en el que Silvana y yo formamos parte. Es una mastermind divina que nos está aportando y le estamos aportando también mucho en esta conciencia de salud mental, emocional, física y en todos los sentidos. Les mandamos un beso pues a todos los miembros de la mastermind de Abundantemente.
Y estamos platicando, Silvana, sobre la importancia de la salud mental. Ya vimos las cifras, ya vimos que es un tema que nos acontece de manera personal y también de manera social. Así es que esta segunda parte del programa la quiero dedicar a ir desarrollando estos 3 pilares básicos que tenemos que considerar para tener una salud mental en bienestar, Silvana. ¿Cuáles serían esos 3 pilares? Bueno, los 3 pilares en general aplican para cualquier tipo pues para evitar cualquier tipo de situación, ya sea cuidar el tema de salud mental y cuidar también la salud física en general. Y es el tema de la buena alimentación, el tema del descansar, es decir, de dormir, y de la actividad física, ¿sí? Esos 3 pilares son súper importantes porque es que al momento de pronto indagar acerca de esas cosas que hacen las personas para cuidarse, de pronto ocurre algún tipo de falencia en alguno de estos pilares. Y yo pienso que tú lo sabes muy bien, este tema de la alimentación, aprender a comer es súper importante, porque el tema de la alimentación, pues con el tiempo se ha vuelto una costumbre, se repite de generación en generación y no se tiene la conciencia de por qué comemos, ¿sí? De igual manera también ocurre con el tema de la dormida. Estamos en un mundo en donde nos han hecho creer que entre menos duermas, más productivo eres y más exitoso eres, ¿sí? Y esa es una concepción súper errada porque inicialmente de pronto cuando se es más joven, de pronto eso no se siente tanto, pero con el tiempo definitivamente el cuerpo va pasando esa factura de que no duermes, de que no descansas, necesitamos parar, necesitamos tener espacios diferentes a nuestro trabajo, ¿sí? Para conectar con nosotros, para conectar con el resto de las personas, para hablar de nuestra parte emocional, para hablar de cómo nos estamos sintiendo. Y la parte del ejercicio físico es súper importante porque eso, además de que nos hace vernos bien, eso genera una serie de sustancias que nos regalan ese bienestar. Tú mencionabas en la primera parte de la entrevista este tema de la relación de las emociones y el tema del sobrepeso. Y es que eso tiene un significado científico. Y es que en la medida en que de pronto estamos en constante alerta, estamos utilizando de pronto esas sustancias que no deben estar permanentemente las 24 horas del día, y en la medida en que abusamos de las actividades, de lo que hacemos, activamos ese tipo de sustancias, como lo es el cortisol. El cortisol, conocido como esa hormona del estrés, en la medida en que ella permanece en constante tiempo, obviamente también es conocida como la hormona de la inflamación. Entonces, en la medida en que ocurre esa inflamación, nuestras células se inflaman, ¿sí? Es decir, va a ocurrir un aumento de peso y eso se refleja muchas veces en ese tema del sobrepeso. Entonces, vivir en constante intoxicación con esta hormona nos lleva a vivir en constante alerta, nos lleva a vivir en constante inflamación y repercute también un poco en ese tema del peso. Una de las maneras para contrarrestar todos estos fenómenos, es a través de lo que te acabo de decir, estos pilares tan importantes y sobre todo ese ejercicio físico que nos hace de alguna manera ir soltando ese cortisol, ir soltando esa sustancia que en la medida en que permanece allí nos va intoxicando. Y algo más de los pilares para cuidar lo que es la salud mental es ser consciente de que tal vez algo no está bien. El cuerpo es muy sabio y nuestra mente siempre nos está diciendo cosas, nuestro sentir, ya sea desde nuestro peso, ya sea desde nuestras emociones, ya sea desde ese disconfort, siempre estamos sintiendo eso, escuchar eso porque eso nos está queriendo decir algo y empezar a buscar esa ayuda, empezar a tocar esa puerta, ya sea desde la parte médica, ya sea desde la parte espiritual, empezar a buscar esa ayuda porque definitivamente algo no está bien. Cuando nos damos cuenta, cuando empezamos a tener esa conciencia, se abre un abanico de muchas situaciones. Se abre ese tema del ser, se abre ese tema de conocerme. En todo este tiempo haciendo este trabajo me he dado cuenta que un problema que de pronto puede estar produciendo algún malestar emocional es que no nos conocemos. En la medida en que no nos conocemos, no sabemos quiénes somos, no sabemos qué queremos para nuestra vida y recibimos esa vida como que lo que nos vaya dando, ¿sí?
y se nos olvida que podemos tener el control de nuestra vida, pero como estamos sumergidos en ese día a día, en esa rutina, en esa presión, no nos damos cuenta de esas cosas. Entonces lo importante es empezar a tener esa conciencia, con el fin de empezar ese proceso de autoconocimiento y empezar a trabajar desde la parte preventiva, a través de los pilares, ¿sí? No, a través de los pilares que tú mencionas, alimentación, descanso, actividad física, la parte de ser abiertos, ¿no? A querer pedir ayuda cuando algo olemos que no anda bien por ahí, y esa parte del autoconocimiento, que era un pilar que yo quería agregar junto con la conexión, que es otro pilar que yo quiero aportar a estos que tú estás diciendo. Pero antes de llegar a ese pilar de la conexión, yo les quiero platicar que yo viví una depresión sin saber que vivía una depresión, porque ¿sabes qué sí quiero que se quede en este programa, Silvana? Cuando tú estás viviendo una situación de salud mental, cuando estás adentro, enrolado en esa serie de historias y de pensamientos que no te dejan todo el día, que literal estás en la cama, funcionando como puedes funcionar, porque muchas veces ni siquiera es que estés funcionando, y la gente viene y te dice, échale ganas, tú puedes, ¿qué te está pasando? Tú tienes fuerza de voluntad, claro que vas a salir adelante, come bien, báñate, descansa. La verdad son situaciones que, por lo menos como yo las vivía, era como, o sea, a ver, es que sí quiero, pero literalmente no puedo. No puedo acceder a ese espacio. O sea, me bañaba porque me tenía que bañar. De hecho, después de 2 años yo me enteré que tenía una depresión, y era funcional porque literal funcionaba, porque yo tenía una chiquita que tenía que llevar a la escuela y demás, pero si no, yo no sé qué hubiera pasado, ¿me explico? Pero funcional en el sentido de que pues me bañaba porque iba a la escuela, la dejaba y etcétera. O sea, hacía lo que tenía que hacer de manera muy automatizada, y la gente venía y me decía, Alma, pide ayuda, Alma, yo te ayudo, Alma, Alma. ¿Y sabes cómo lo vivía, Silvana? Como cuando te estás quedando, imagínate esto, o sea, estás cuando eres chiquito, ¿no? Estás en un restaurante, estás ya después de 2 o 3 horas que los adultos siguen en la fiesta y tú ya estás así cansado y queriéndote dormir, y ves que te acuestas y no sé si les pasa, pero escuchas esas voces como a lo lejos. Así yo me sentía, o sea, escuchaba estas voces a lo lejos de tú puedes, me traían listas, me traían cosas, y la gente queriéndome ayudar. Y no es que yo no quisiera que me ayudaran, sino, no sé cómo explicarlo, pero no podía acceder a esa información. En mi registro no estaba esto. Hay un conferencista que se llama Sergi Torres, y cuando yo escucho que él dice, cuando tú eres consciente de tu depresión, dejas de ser depresivo, porque ya eres consciente de esa depresión. Para mí se abre un mundo totalmente diferente, porque digo, es verdad, durante 2 años yo no sabía que tenía una depresión, yo no sabía que tenía una afección mental, yo no sabía que necesitaba ayuda. Yo solamente me sentía triste, mal, con ganas de querer comer papitas. Entonces, sí quiero que la gente que nos está escuchando se lleve pues también como este otro lado de la moneda, ¿no? Cuando tú estás viviendo ese proceso del que quieres salir pero no puedes salir, también ayuda. Y yo creo que a mí lo que me ayudó fue, sí, un momento que fue parteaguas en mi vida, que me vino una crisis de ansiedad, y al día siguiente yo dije, tengo que ayudarme yo, porque tengo que ayudarme yo. O sea, fue un momento de conciencia que agradezco que haya llegado. Pero mientras estás en ese proceso, además de que sí te dejes ayudar, o sea, hay cositas que nos ayudan a seguir estando dentro de ese proceso y a vivirlo. Uno tiene que vivir ese proceso. O sea, si estás en ese proceso de falta de salud mental, tienes que transitar por ese proceso. Es diferente transitarlo inconsciente o conscientemente. Pero cuando eres consciente de que estás transitando ese proceso porque te estás fortaleciendo y porque estás tomando todos esos elementos que necesitas para salir
más preparado, más fuerte y no en una versión mejor de ti, sino en otra versión mucho más completa. Cuando te das esa oportunidad, esa vivencia de esa experiencia te ayuda a salir de esa experiencia. O sea, cuando yo acepté que tenía una depresión, que todo se había venido para abajo, que no tenía ni idea de qué hacer con mi vida, que me sentía perdida. Cuando yo empiezo a aceptar eso y en vez de rechazarlo, es cuando se empieza a transformar esa situación, por lo menos en mi historia. No sé en las demás personas, pero por lo menos en la historia que yo experimenté fue así. Entonces, regreso al punto número 2 que te pregunté sobre las emociones, porque hay que contactar con esas emociones para que entonces, ¿sabes?, vuelva a, ya no sea necesario que permanezcan en tu vida. Es que la depresión, la ansiedad y todo permanece porque la seguimos rechazando, la seguimos temiendo. Eso por un lado, y bueno, por el otro, uno sabe cuando está listo para recibir ayuda. Y más que ser consciente de hoy amanecí, estoy lista para recibir ayuda, es esa voz interna que dice necesitas ayuda. Entonces, sí es importante acercarte a algún grupo, red de contactos que te puedan ayudar, que hayan vivido una situación así, que la hayan trascendido y que te permitan como florecer de esa otra situación. Entonces ahí es donde hablo de la conexión con otras personas, de la conexión contigo mismo y de la conexión con ese síntoma que tanto le tememos y por temerle y rechazarlo crece. Entonces, bueno, quería profundizar en esto porque me parece que es muy importante, porque cuando lo estás viviendo es muy complicado. O sea, sí, los escuchas a lo lejos. Eso es horrible y date cuenta que tú encontraste muchas personas, encontraste a la gente que te decía, hablando desde ese desconocimiento, pero también desde ese amor como que de no saber qué hacer y te quieren mucho y no te quieren ver de esa manera y te decían, no, pero es que pon de tu parte. Y eso no funciona así porque es una enfermedad. Entiendo que de pronto a ti te dio de una manera leve, ¿sí? Porque la depresión tiene varios grados, dependiendo de los síntomas, y como tú lo decías, del grado de funcionalidad va a tener una escala. Pero encontrarte con las personas que de pronto están ahí y en medio de ese amor, porque yo sé que la familia, a pesar de que no tiene el conocimiento, lo que quieren es ayudarte, no saben cómo, y por eso te dicen cosas como, pon de tu parte, tú no es para que estés así, pero en la medida en que de pronto, como tú dices, se transita, se va encontrando de pronto esa ayuda, y sobre todo eso muy clave que tú dices, aceptarlo. Hay personas que llevan mucho tiempo de pronto viviendo ese tipo de situaciones y se les dice, mira, lo importante es que entiendas pues que hay que aceptar eso. Eso no quiere decir que el síntoma o lo que estés presentando sea el significado de tu esencia, no es eso. Pero sí entender que en la medida en que lo aceptas y no luchas contra eso, es más transitable esa situación y con el tiempo se entienden otro tipo de elementos y se va soltando ese tipo de malestar. Entonces me parece súper clave pues lo que acabas de decir. Muy bien, pues qué bueno, espero que sea funcional también para otras personas que nos están escuchando y que se atrevan a sentirlo y también que se atrevan a abrir el corazón y la mente también para recibir esas personas clave, esos mensajes clave, esos lugares clave que te van a ayudar en tu proceso de transición, no que te van a sacar, pero que sí te van a ayudar a transitarlo pues de manera más tranquila y de manera mucho más consciente, porque esa es la palabra clave durante el programa de hoy, la conciencia que tenemos de nuestra salud mental, la conciencia que tenemos de nuestra salud física y la conciencia que tenemos de nuestra mente, de cómo operamos a nivel pensamiento y cómo eso impacta en nuestras emociones y en nuestras reacciones. Así es que muchas gracias, Silvana. Nada más para recapitular, hablamos de varios pilares: alimentación, descanso, actividad física, apertura
a escuchar y a ser consciente de pedir ayuda cuando algo no anda bien por ahí. Autoconocimiento y conexión son algunos pilares que te dejamos si estás viviendo o por ahí hueles que puedes estar viviendo una afección en tu salud mental. Y vámonos a esta sección que se llama Un acto de amor al día. ¿Me acompañas? Ama tu cuerpo presenta Un acto de amor al día con nuestra coach de vida y alimentación consciente, Alma González. Practicar un acto de amor al día dedicado y especialmente para ti te ayudará a sentirte feliz, a estar en armonía y a subir tu nivel de vibración. Realiza un acto de amor para ti todos los días de tu vida. Esta semana en un acto de amor al día te propongo reconciliarte. Reconcíliate con tus células, con tu cuerpo, tus emociones, tu mente y tu ser primero que nada. Y después con tus amores, la comida, las relaciones y con la vida. Reconciliarnos con nuestros estados de ánimo y con nosotros mismos también nos permite transitar cualquier afección física o mental de manera mucho más ligera. Silvana, muchas gracias por estar en Apetito por la Vida. Me encantaría que nos pudieras decir en dónde te podemos encontrar. Tú das terapias, también tienes talleres, cursos y un espacio muy bonito en Clubhouse. Dinos en dónde te podemos encontrar si queremos estar en contacto contigo. Bueno, yo tengo, además de mis redes sociales, bueno, en Instagram me encuentran como doctora Silvana Rodelo, _salud mental. Estoy en Clubhouse, como lo ha mencionado Alma. Allí compartimos, pertenecemos varias personas en donde estamos haciendo de pronto desde nuestra área, estamos trabajando. Yo tengo todos los jueves una sala en Clubhouse. Clubhouse es una red social espectacular, es divina esa red social, y todos los jueves a las 4 de la tarde, hora Colombia, hora México, tengo también un espacio de salud mental. También me pueden escribir a mi WhatsApp, ¿sí? ¿Puedo darlo acá o no sé si...? Claro, sí, acá lo tengo. ¿Quieres que lo diga? Sí, claro que sí. Sí, tú dilo, pues. Yo lo tengo acá anotadito. No me es 313-311-2862 en Colombia. Ahí también pueden encontrar a Silvana a través de su WhatsApp. Exactamente. Y colocándole, para que me puedan escribir, el +57. Ok, entonces sería +57-313-311-2862. Ahí pueden encontrarla. De todos modos, voy a dejar todas las redes sociales y toda la información de Silvana aquí en el box que está aquí abajo para que ustedes lo tengan a mano. Claro. Y entonces te podemos encontrar en todas esas redes sociales. Tienes cursos y talleres y además das consultas. Exactamente, hace poco empecé la primera corte acerca del trastorno de ansiedad, donde hablo acerca de lo que es la ansiedad normal y lo que es la ansiedad no normal, que es cuando ocurre el trastorno de ansiedad. Ha sido un éxito este tipo de material. De igual manera, también tengo espacios virtuales en donde tengo sesiones psicoterapéuticas. Es más, si de pronto alguien está interesado en tener algún espacio conmigo solamente para identificar si de pronto hay algún síntoma, hay algún malestar emocional, pudiéramos tener el espacio, y aprovechando esta invitación a este maravilloso programa de Alma, pues me gustaría regalarles un espacio conmigo, 1 hora. Solamente es cuestión de que de pronto me escriban en alguna de mis redes sociales o que me escriban por WhatsApp y me digan que estuvieron pendientes a este maravilloso programa y que les encantaría tener algún espacio conmigo, y concretamos y tenemos un espacio completamente gratuito. Qué bonito, muchas gracias, qué bonito regalo para todos los radioescuchas de Apetito por la Vida. Y si lo estás viendo en diferido a través de esta entrevista en YouTube, también la puedes contactar en alguna de sus redes sociales para pedir una cita. Déjenos compartirnos con nosotros a aquellas personas que estamos dedicadas a hacer más conciencia, porque no es a erradicar, creo que sería muy ilusorio, pero sí hacer conciencia
de estas grandes epidemias del siglo XXI, que son pues las que tienen que ver con la salud mental. Y dentro de esas grandes epidemias, pues también está el sobrepeso emocional. Así es que si quieres encontrar desde la raíz y hacer una reprogramación mental y emocional para liberarte del peso físico, pues Ama tu Cuerpo es el lugar. Ahí trabajamos dentro de 4 pilares. Uno es la relación con la comida, que sea mucho más amorosa, sin culpa, la relación con tu cuerpo, ser más consciente de todas esas señales que te da tu cuerpo, aceptarlo y amarlo así hermoso, bello y perfecto como es. Desde el amor propio es otro de los pilares que construimos, y también entendiendo cuáles son esas raíces emocionales, mentales y energéticas que nos llevaron a tener sobrepeso. Esos 4 grandes pilares son los que trabajamos en Ama tu Cuerpo. Todas mis redes sociales, Ama tu Cuerpo con Alma, también en Apetito por la Vida a través de Radio Pasión. Y también tengo un espacio en Clubhouse, que sí es una red maravillosa. Si eres muy auditivo, te va a gustar muchísimo esa red porque está pues muy bonita, es muy interactiva. Y ahí me puedes encontrar también dentro de Club Abundantemente en mi sala Ama tu Cuerpo con Alma. Justo tenemos una serie de la ansiedad y bueno, pues ahí puedes escuchar los replays si esto es algún tema que te añade o o quieres llevarte, ahí está, también de manera gratuita. Y pues nada, Silvana, esto es una prueba a mis pulmones, este último lapso del programa. Desearles a todos que tengan mucho apetito por la vida, agradecerle a Silvana por estar aquí compartiendo este hermoso tema. Y gracias a ti por escuchar, gracias por abrir tu corazón y tus oídos para este mensajito que te trajimos Silvana y yo. Mi nombre es Alma González y nos vemos la próxima semana. Muchas, muchas gracias a todos. Gracias, Silvana. Muchas gracias, Alma, por este espacio tan valioso. Están escuchando Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. He's so sexy. Oh.